Tech Sounds presenta Con su permiso. Con su permiso, mi nombre es Azucena Rojas y es un gusto darles la bienvenida a este 2025 y a esto que es nuestra nueva temporada de Con su permiso. Puede que se vuelva mucho más, podríamos decir, aceptable para los estadounidenses no tener el TEMEC. ¿Qué tendríamos que estar esperando ahorita el gobierno de Claudia Sheinbaum para estar preparados ante lo que se viene? Creo que hay que buscar las interlocuciones y me da la impresión que no las tienen. Como ustedes se podrán imaginar, hoy vamos a empezar con el tema pues, que se llama Panorama 2025. Vamos a analizar qué se viene para México y qué se viene para el mundo. Por favor, les recomendamos que activen su cámara de notificaciones, nos den seguir y no se pierdan ningún episodio que comienza en este mes de enero y va a terminar a finales. Bueno, pues les doy la bienvenida también a mis compañeros, mi querida Beata Boina, qué gusto que estés aquí de vuelta, y también Carlos Elizondo, un gusto tenerlos aquí para analizar, pues, ¿qué se viene? Creo que es un tema que está por todos lados, pero me gustaría mucho que pudiéramos brindar nuestra perspectiva. Y para esto, Beata, pues, me gustaría ver tú cómo ves a una semana de que Donald Trump tome ya posesión como presidente de Estados Unidos. ¿Cómo ves el mundo? ¿Qué nos espera para este 2025? Bueno, Azucena, Carlos, qué gusto estar de nuevo en el podcast con su permiso. Y empezamos el año pues con muchas sacudidas, o sea, va a ser el año de Trump, el 2025 sin ninguna duda, el año en el que el presidente de los Estados Unidos pues moverá, me da la sensación, más que una agenda. Y en este contexto yo diría que hay dos o tres puntos que hay que destacar. En primer lugar, la incertidumbre es probablemente la palabra que mejor describe este 2025, aunque hay ciertas certezas, pero la verdad es que no sabemos muy bien qué ocurrirá en este 2025. El sistema internacional, en rasgos generales, pues mantendrá sus características que ya conocemos, que son esas confrontaciones, esos choques entre grandes potencias, el multilateralismo que no funciona bien o casi no funciona en absoluto en algunas situaciones, el regreso a la geopolítica, uso de fuerza, cambio en las prioridades, o sea, en vez de temas como cambio climático, lucha contra la pobreza, lo que va a resaltar es la seguridad y la lucha contra la migración o el manejo duro de la migración. Y pues la verdad es que también un mundo con muchas fracturas que muchas veces no las vemos, pero que de repente aparecen, podríamos Mm. decir, en nuestros acontecimientos a través de, por ejemplo, caídas de regímenes, como ocurrió a finales del año pasado con Siria y Bashar al-Assad, o deterioro de la democracia, el caso de Corea del Sur y el golpe de Estado inesperado. Entonces, así es digamos, el mundo en el que nos movemos. Y en este mundo, el presidente Trump, pues, obviamente va a traer, ya está trayendo, de hecho, pues muchas sacudidas que hemos escuchado pues en los días anteriores, por ejemplo, sus comentarios sobre Canadá como el estado número 51 de los Estados Unidos, sobre Groenlandia, que pertenece a Dinamarca, pero que Trump nuevamente regresa al tema de comprar esta importante isla danesa. El tema de Panamá, Canal de Panamá, regresar al control del Canal de Panamá, que fue mencionado también por presidente Trump. Entonces, hay muchas, podríamos decir, preocupaciones, inquietudes, signos de interrogación en este asunto del presidente Trump, que incluso pues preocupa a los aliados, que no saben muy Claro. bien hacia dónde irá esa relación de los Estados Unidos con los países europeos, con la Alianza Atlántica, el tema de, obviamente, la guerra de Rusia contra Ucrania, el tema de Medio Oriente, todo eso está en la agenda y a todo eso se suma México como Mm. obviamente el frente importante en este asunto relacionado con el inicio del mandato del presidente Trump. Carlos, ¿cómo verías pasando a México en este contexto que nos pone Beata de un año con mucha incertidumbre, de un año que yo diría, por lo que comenta Beata, con un Trump que pues, tiene más experiencia, que tiene una visión contraria a lo anterior, que era como más local, mucho más expansionista, de querer tener más territorios, cambiar nombres? ¿Cómo está México? ¿A qué se enfrenta y cómo está preparado?
Feliz año a todos y todas, a ustedes que van a estar de regreso en este programa. Estamos frente a un potencial cambio en el régimen internacional. Eso es lo que Beata nos contó de alguna forma. Las reglas del juego que se construyeron después de la Segunda Guerra Mundial se van a poner en entredicho. Ya han estado desafiadas por Rusia invadiendo Ucrania, pero que Estados Unidos nos diga, o el futuro presidente de Estados Unidos diga que podría usar la fuerza para quedarse con Groenlandia o el Canal de Panamá, pues los chinos lo deben de oír con mucha atención porque también tienen sus reclamos territoriales en Taiwán. Entonces, cambiar los parámetros, eh, no va a jugar con las reglas del TEMEC. Cuando se discute si tendríamos que retaliar a unas posibles alzas de aranceles con las reglas del TEMEC que nos permitiría hacer lo mismo, el mismo nivel de daño respecto a a las exportaciones de Estados Unidos, amigo, que más les afectan políticamente, está bien dentro de las reglas del juego del TEMEC. Cuando no dejaban entrar los camiones mexicanos, pues retaliamos así. Pero ¿es la mejor estrategia cuando está cambiando el régimen internacional? No lo sé. Y esto sobre un cambio coincidente con lo que ya es un cambio en el régimen político mexicano. Dejamos de ser una democracia con separación de poderes, imperfecta, y ustedes quieren, como ustedes quieran, pero había una serie de principios que ya se rompieron. Hoy en México gobierna una mayoría que puede mover la constitución cada vez que quiera, que puede legislar sin restricciones y que está en transición un cambio en el Poder Judicial que les dará un enorme control sobre este poder. En ese contexto, la palabra, por supuesto, beata Azucena, es incertidumbre. Ahora, dentro de esa incertidumbre, yo creo que el lunes veremos en este primer saque de Trump hasta dónde estará llevando sus amenazas. Algo va a hacer. O sea, no me cabe la menor duda que va a haber cambios importantes porque llega un Trump, como ya lo dijeron, más experimentado, con un grupo mucho más leal, con 4 años donde quiere transformar y dejar huella. Entonces, estamos preparados para ello. Yo creo que muy mal, porque creo que no acabamos de entender que se va a jugar con nuevas reglas. El gobierno nos explica, lo explicó en la presentación del Plan México el día de ayer, este esfuerzo de tener un plan de expansión económica, y nos cuenta cómo somos bien importantes para Estados Unidos, con una enorme racionalidad, podemos bloquear o ayudar a que haya menos importaciones chinas de Asia. Se oye muy racional, pero en este cambio de régimen, como lo conoce muy bien México, pues puedes cancelar un aeropuerto por razones políticas. Entonces AMLO entendió bien que así era Trump, que podía tomar decisiones técnicamente irracionales por razones políticas y que había que anticiparse, buscar un acuerdo, ver qué querían y lograr encontrar un punto donde dejáramos de ser el foco de atención. Él lo hizo muy bien. Yo no sé si Claudia está preparada para ello. Y hasta ahora me da la impresión, Beata, Susana, ustedes a lo mejor lo conocen mejor, pero me da la impresión que ni siquiera ha empezado a tejer redes de interlocución con el futuro gobierno de Estados Unidos, que ellos mismos no saben muy bien qué quieren, que no tienen una estrategia ofensiva de, pues vamos posicionando nuestros puntos aquí y allá, sino completamente defensiva. Entonces va a ser muy importante ver qué sucede a partir del lunes 20 y cómo va reaccionando el gobierno mexicano. Gracias, Carlos. Sí, Beata, ¿quieres decir algo? No, o sea, efectivamente las reglas de juego están cambiando y están cambiando, podríamos decir, en ese momento, quiero decir, con la llegada de Trump, pero también en cuanto, digamos, a, podríamos decir, como perspectiva de mediano y largo plazo, ¿no? En este sentido, efectivamente, el gobierno mexicano está jugando como si el TEMEC fuera la solución y la realidad para el futuro indefinido de México. Ahora bien, hay que reconocer que en el mundo actual hay, yo creo que dos procesos muy relevantes que hay que tomar en consideración. El primero está relacionado, obviamente, con el tema del comercio internacional, que en vez de comercio de bienes, que es lo que ha prevalecido, de bienes para consumo masivo, que es lo que ha prevalecido hasta ahora, está empezando a crecer el comercio de servicios, también para el consumo masivo, ¿no? Entonces me da la sensación de que en unos cuantos años
O sea, el hecho de que existan los tratados de libre comercio ya no va a ser relevante, ¿no? Ujú. O sea, porque los bienes de consumo, digamos, para consumo masivo, pues no van a ser tan relevantes como los bienes, De como los servicios. servicios, que servicios entendidos en sentido muy amplio, desde los servicios financieros, banqueros, por temas de turismo, por obviamente las aplicaciones que nos proveen de música, en fin, o Hablamos de sea, tecnología, hablamos de hablamos de temas tecnología, ¿no? digitales. Entonces, eso es un cambio importante que se está dando en lo que conocemos como comercio internacional y que México no lo tiene mucho en cuenta, me da la sensación. Y hay Mm, otro tema relevantísimo que obviamente todos lo sabemos, la tecnología y la inteligencia artificial, ujú. que es lo que está marcando la actualidad y el futuro desarrollo pues, del mundo, básicamente, y ahí también México está como un poco colgado pues fuera de ese desarrollo, ¿no? Entonces, sí, Sí. México está preparado para lo que hay, o sea, el TEMEC tal como lo hemos conocido, pero no se está preparando, pues, para lo que va a venir. Pero yo creo que Quizás, ni Sí, siquiera, Beata, estamos preparados para lo que hay. para Claro, lo creo que eso va básico. a cambiar en el futuro. Pero lo que hoy hay es un esquema de integración basado en reglas, donde si tú me subes aranceles, yo te subo igual, que en principio lo sí, permite MEC. Ese mundo ya no existe a partir del lunes, porque es cierto. Trump va a hacer lo que le dé la gana respecto al tratado. No se va a ceñir por las reglas, que a lo mejor los intereses automotrices pesan lo suficiente como para que en el sector automotriz no haga daño, quizá, pero pues puede ponerle aranceles a lo que quiera. Yo supongo, se ha discutido, tendrá por razones de seguridad nacional un decreto que le permitirá hacer con los aranceles lo que él quiera. Cualquier presidente lo pudo haber hecho, pero los presidentes previos querían jugar con las reglas del juego. Hay, Claro. por ejemplo, decisiones que no sabemos si las va a tomar, ha dicho que las va a tomar, pero si él optara por denominar a las organizaciones criminales mexicanas como terroristas, el impacto para el sector financiero mexicano sería brutal. Deja tú todo lo demás, porque toda transacción que venía de México podría ser sospechosa de estar ayudando a alguno de estos cárteles. Nada más eso haría hoy, sin esperar lo que viene en 10 años, a los servicios financieros, al intercambio financiero entre México y Estados Unidos, enormemente complicado. No tengo idea si las remesas, por lo tanto, si pueden traer dinero de los cárteles, qué tratamiento van a tener en Estados Unidos, qué implicaciones van a tener para las familias mexicanas. O sea, puede haber una decisión que sea brutalmente disruptiva. Y por eso mi pregunta, y yo no sé bien, no sé si lo tengo bien informado, pero creo que no se han avanzado en empezar a tejer estas relaciones, que una vez que el canciller ha ido a buscar a Mark Rubio a platicar, cómo lo ves, qué podemos hacer. Se recuerdan ustedes bien cuando ganó sorpresivamente Trump en el 16. 16. Videgaray, que había traído a Trump, había perdido su trabajo cuando lo trajo, cuando era otra secretario de Hacienda, pero tenía esa interlocución con el yerno de Trump, y eso permitió tejer una relación, entender que querían encontrar espacios de negociación en el primer gobierno de Trump, del AMLO, cuando hay la amenaza al cierre de la frontera, por la propia negociación del tratado que al final le toca como observador al gobierno de AMLO y por pues, las redes que había tejido el canciller mexicano, entonces Marcelo Ebrard, había espacios para entrar, o sea, pero yo no veo que estemos ahí. Por ejemplo, ahorita una Pero a lo mejor pregunta. estoy equivocado, a lo mejor Sí, ustedes sí han oído que se han ido pues tejiendo esas relaciones, pero me da la impresión que no. algo que también ha cambiado en la composición de las personas cercanas a Trump es que hoy vemos a personas más del lado tecnológico, ¿no? Pues ahí, ¿no? Muy, muy de cerca. Y no sé qué tanto estemos preparados para tener una interlocución con ellos. Y de hecho, todo el gabinete que ya lo estuvimos también revisando con anterioridad, pues son personas mucho más cercanas a lo que Trump trae ahora, ¿no? Mucho más polarizantes, mucho más en un espectro de que ya no son ni siquiera tan políticos, es decir, vienen de otros sectores. Y creo que ahí nosotros, yo al menos a las personas que veo en el frente, son los clásicos de siempre, ¿no? Es Marcelo Ebrard, es Juan de Ramón de la Fuente,
No veo a alguien con esta visión distinta que traen muchos, pues del equipo de Trump, ¿no? Entonces, pues veo difícil que estemos preparados para poder, pues, vincularnos con ellos. No sé cómo lo ven desde ahí, pero yo no Pues veo que mira, yo estemos. creo que la interlocución de México va a desarrollarse sobre todo por los canales como, podríamos decir, más clásicos, Sí. el secretario de Estado, que además pues tiene esas sensibilidades latinoamericanas, aunque no necesariamente coincidentes con lo que Ujú. representa el Oye, gobierno quítale lo mexicano. necesario, no coincidentes, No punto. coincidentes, o sea, Marco Rubio obviamente, Claro. como futuro ¿Por qué no secretario de nos Estado, cuentas, pues Beata? Porque no necesariamente la gente sabe quién es Marco Rubio, por qué. sí, bueno, él es de origen cubano, claramente, Ujú. y de hecho, pues toda su vida que pasó en los Estados Unidos ya como político, pues ha sido marcada, fue marcada por pues muchas declaraciones, obviamente, muy negativas hacia el régimen cubano, también hacia el régimen de Ujú. Venezuela, hacia Nicaragua, o sea, él es muy crítico con De lo derecha, que ¿no? representa Y Ujú. tuvo esa, críticas sí. al gobierno de Andrés Ujú. Manuel Y también. también También. exactamente las críticas al gobierno de López Obrador por apoyar precisamente a esos regímenes, esos autoritarios de izquierda, No, tanto no de son los Cuba como de autoritarios, Venezuela. Beata. Bueno, son Son regímenes dictatoriales, que en caso, por ejemplo, progresistas. Son sí, regímenes progresistas. lo, Bueno, eso dice nuestra presidenta. Dios, esto bueno, fue broma. bueno, Claro, eso claro. ya sabes, cada quien con su nomenclatura, llamémoslo así, pero son progresistas, digamos, al revés, yo creo. En todo caso, sí, él es conocido por ser un crítico absoluto y a ultranza, pues, de esos regímenes autoritarios de Cuba, Venezuela, Nicaragua y todo lo que viene cercano alrededor o los que apoyan esos regímenes. Entonces, obviamente no va a haber aquí una gran coincidencia entre lo que es la Presidencia de México y la Secretaría del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Ahora bien, yo creo que también los Estados Unidos de alguna forma pues va a apostar por cierto pragmatismo, porque bueno, o sea, obviamente Ujú. puedes salir con la idea de lo bombardeamos todo y después se quedan las ruinas y ya no hay de nada preocupar, no hay preocuparse de nada, pero eso sería también dañino, podríamos decir, para los Estados Sí, la Unidos. parte económica, ¿no? La parte Sí, económica entonces sería lo más a en ese cuidar. sentido, yo creo que cuando analizamos al presidente Trump, digamos, y su equipo, Ujú. también hay que tener en cuenta que para ellos es importante lograr ciertos objetivos que ellos tienen, que están relacionados básicamente con el tema de la migración, el Ujú. control de la frontera, obviamente, y el tema de control de fentanilo. Entonces, todo Ujú. lo que ha estado diciendo presidente Trump, presidente electo hasta ahora, Trump sobre la relación con México, también hay que entenderla un poco en esa clave de que pues tiene una posición inicial de negociación muy dura. Ahora bien, tiene también capacidad, como ya lo sabemos desde el primer mandato, de tomar decisiones muy duras y para eso efectivamente hay que prepararse bien y sí, yo coincido contigo, Carlos, de que quizás hasta ahora no se ha visto que el gobierno mexicano está bien preparado para ese nuevo tipo, podríamos decir, de relación que le tocará a Claudia Sheinbaum afrontar. ¿Cómo sería estar preparados? O sea, ¿qué tendríamos que estar esperando ahorita el gobierno de Claudio Sheinbaum para estar preparados ante lo que se viene? Yo creo que hay muchas cosas que debimos de haber hecho antes, que ya no las puedes hacer al cuarto para las 12, pero yo creo que habría que haber resuelto los temas en las que hemos claramente violado el TEMEC. Si en materia energética claramente hemos violado el TEMEC y lejos de buscar un espacio es decir, unas políticas que sean acordes con el TEMEC, cambiamos la Constitución de forma Ujú. que viola el TEMEC. Expresamente el TEMEC habla de que debería de haber igualdad de condiciones entre agentes privados y públicos en el sector energético y la reforma expresamente dice lo contrario. Creo que hasta ahora han contenido la reforma constitucional que prohibiría la siembra de maíz en México. Esto no es necesariamente violatorio del TEMEC, porque lo que no puedes hacer es prohibir la entrada de productos que vengan del extranjero, pero te estás limitando en tu capacidad productiva hacia el futuro y eso te vuelve más dependiente frente a Estados Unidos. Y yo creo que pues podrían, o sea, yo leía hoy en el periódico que se están formando nuevas caravanas de migrantes en Tapachula. Pues yo creo que
convendría haber mostrado que hay preocupación, interés, que la estás conteniendo, no sé qué. Y finalmente lo que ya dije, creo que hay que buscar las interlocuciones y me da la impresión que no las tienen. En la reunión de embajadores y cónsules entiendo que lo que se prioriza es la idea de vamos a hacer una estrategia defensiva, pero muchos han sugerido, pues como hizo Salinas en su momento, hay que contratar lobistas para poder sembrar nuestros puntos, nuestra visión del mundo, lo que le importaba a los Estados Unidos en actores claves de la política de Estados Unidos. Entiendo que no se ha hecho. Los privados tienen todavía una delegación en post-negociación del TEMEC en Washington, pero el gobierno parece tener muy pocos recursos en ese sentido. Entonces, sí hay mucho que hacer. Podría saber qué hubiera perdido Claudia Sheinbaum si no manda un representante a la toma de posesión de Maduro. Ujú. Creo que frente a los gobiernos llamados por ella, Beata, progresistas, pues no se van a enojar porque necesitan cualquier apoyo. Pero yo creo que para Marco Rubio sí es una señal muy dura. O sea, es Mm. como, me estás retando, pues vamos a ver cómo jugamos. Hay otra visión, que no hay que ceder, que hay que llegar fuertes, hay que llegar retando. Pero yo creo que AMLO lo entendió bien y no jugó a eso. En un Claro. más fácil. Se volvió hasta su amigo, ¿no? De alguna No, manera. AMLO tiene una gran capacidad política Ujú, para entender a los que están del otro lado y entendió muy bien a Trump. Y eso era, creo que de broma, ujú. llegaba a decir Trump que es como el Trump mexicano, AMLO, Sí, ¿no? sí, sí. Entonces, pues sí, dice que él le parece muy inteligente la señora Sheinbaum, así se refiere él a ella, pero no están tejiendo. Una complicidad, No veo yo un... cómo están tejiendo mecanismos de interlocución que permitan idealmente anticipar el problema. Pero bueno, esto todo es muy teórico y para cuando ustedes oigan este programa, a lo mejor ya fue el 20 de enero o estaremos más cerca del 20 de enero. Sí, y ya Ya veremos veremos. si se imponen las tasas, si Trump decide imponerlas, porque es lo que y- prometió, que a partir, digamos, de o la sea, que toma va a ser así, de luego, poder, luego. impondría las tasas arancelarias a Canadá y México, de 25%. Entonces sí sería un Ujú. golpe Y la durísimo. presidenta ha dicho que si nos ponen tasas vamos a retaliar en Con el más. mismo sentido, con el mismo nivel de daño. Y como dijo muy bien AMLO, nos vamos a quedar chimuelos, porque el ojo por ojo, diente por diente, tiene ese problema, porque si el otro lo vuelve a hacer. Ahora, claro que hay intereses, el sector automotriz de Estados Unidos Ujú. está integrado en América del Norte y los aranceles no solo es porque mandes el coche, sino la pieza pasa varias veces, entonces el vehículo pasa o las piezas varias veces en el proceso de armado, entonces sería muy complicado tener un arancel de ese tipo. Pero pues vamos a ver, porque También creo que algo importante en este sentido es, y lo mencionabas tú, Beata, ¿no? Un poquito en la parte de transitamos del multilateralismo a una política más de fuerza, más de pues, geopolítica. En la parte ideológica también, creo que si bien a lo mejor hace unos años nosotros decíamos, "Bueno, eso no va a pasar porque al final pues, todavía como que está priorizando esta cuestión de integración, ahora pareciera que es todo mucho más pragmático y mucho más a combatir, ¿no? A ampliarse, a no tener acuerdos. Como que creo que la amenaza de esos aranceles sí, creíblemente es mucho más fuerte en este 2025 que en el 2016. Y creo que nosotros no estamos tomándolo en consideración. Creo que muchos están diciendo, no, no, no va a poder hacerlo porque estas relaciones con toda la industria automotriz, hasta el tema del aguacate, ¿no? Se ha mencionado, cómo se van a quedar sin aguacate para el Super Bowl. Muchos americanos vienen a vivir, ya viven en México. Digamos, estamos como diciendo, no, no, no va a pasar, no va a pasar. Pero creo que Sí, sí, o sea, yo creo que el riesgo de que pase ha crecido muchísimo, obviamente, con la llegada del presidente Trump ya en breve a la Casa Blanca y sabemos que sus ideales están relacionados con el unilateralismo y el proteccionismo y ujú, precisamente el uso de las tarifas aduanales como una herramienta para
pues lograr sus objetivos, tanto económicos como políticos. Y en este Exacto. contexto, digamos, tomando en consideración que estamos viviendo un cambio importante en el contexto internacional, pues las cosas pueden cambiar. O sea, lo que nos parece tan obvio de que el aguacate, el Super Bowl, tiene que estar, pues puede que en Puede que 5 ya no. años vamos a verlo de una manera muy, muy distinta, 5 o 10 años, ¿no? O sea, Ujú. yo creo que en este contexto sí hay que ser consciente de que la relación con los Estados Unidos puede cambiar de manera sustancial. Y les voy a contar una historia que pasó hace unos pocos años. Em, Antes de la pandemia, más o menos, o durante la pandemia, estaban visitando aquí unos analistas del Instituto de Finlandia, Instituto de Relaciones Internacionales de Finlandia, a México, para investigar qué pasará si México pierde esa relación dentro del TEMEC con los Estados Unidos. O sea, lo estaban investigando hace ya algunos años porque había como señales de que eso podría ocurrir más de la parte de México que de la parte de los Estados Unidos. Hoy en día estamos viendo que, digamos, esos riesgos se han vuelto mucho más como patentes, presentes, y precisamente por los cambios en el contexto internacional y también en las relaciones económicas internacionales, pues puede que se vuelva mucho más, podríamos decir, aceptable para los estadounidenses no tener el TEMEC, básicamente, Ujú, ¿no? A pesar ujú. de que habrá costos, pero desde el punto de vista político, digamos, y desde el punto de vista de las promesas que hizo Trump y de lo que quiere la gente, Sí. pues puede que eso sea más aceptable para la gente. O sea, tomemos Ujú. en consideración el caso de Brexit. Claro. Brexit Pero desde el además, punto de Beata, vista económico es Dices, totalmente, qué fatal. o sea, es fatal Irreal, ¿para para el qué? Reino ¿Para qué? Unido. Cero racional, ¿no? Como no, dices. Exacto, pero ellos la pueden gente hacer lo lo que quiso. quieran, es decir, Sí. pueden Ujú. salirse del TEMEC, buscar una relación bilateral y no ponerle aranceles al aguacate. No es que Ujú. si te sales tienes que ponerle arancel a todo el mundo. Lo pones estacional, lo bajas en el Super Bowl, lo traes de Perú. O sea, no es blanco y negro. Claro. Luego ellos pueden hacer con los aranceles lo que les convenga. Si hay una gran presión por el aguacate, pues no le pones aranceles a los aguacates en el marco de un no TEMEC. Ahora, el riesgo para el producto de aguacate es que lo suben el día que también quieren. Es que el TEMEC está basado en el principio que no va a haber nunca, entonces me conviene invertir en el aguacate. Ahora, déjenme nada Ujú. más cerrar porque ya nos dijeron falta muy poco tiempo. Sí, sí, por favor. Prometimos Panorama 25 y nos clavamos por buenas razones en Trump. Nada más quiero señalar dos temas del 25 que habrá que seguir. Uno es la reforma, la elección o el proceso Ujú. electoral en la reforma judicial, que va a ser sucio, complicado, incierto y que se inscribe en el marco de una transformación profunda del régimen político mexicano, que todavía no nos queda claro cuáles van a ser sus implicaciones. Y dos, el enorme riesgo que representa en México la expansión del crimen organizado, la afortunada decisión de la presidenta de cambiar la estrategia, aunque no lo puede decir así, nombrar a alguien como García Harfuch para tratar de empezar a contener el crimen, reformar la Constitución muy rápidamente después de que se reformó por una primera vez para darle la Guardia Nacional al Ejército, para darle a la Secretaría de Seguridad Pública recursos jurídicos para poder hacer su trabajo, pero falta que se aterrice. Hay mucha resistencia política de ciertos sectores a que esto funcione muy bien. Y eso, cómo se resuelvan estos dos temas, creo que deben tener un impacto muy importante en lo que viene de este año. Gracias, Carlos. Pues serán temas que vamos a tener que seguir analizando, observando. Ya lo mencionábamos el año pasado. Es importante que nosotros como profesores estar viendo, ¿no? Ayudar a analizar, a dar voz. Y bueno, Beata, no sé si quieres hacer un último comentario antes del cierre. Solamente añadir el tema de las perspectivas económicas. Para el mundo, crecimiento alrededor de 3.3%, con varios países que muestran la resiliencia y muestran crecimiento. En el caso de los Estados Unidos se prevé más de 2%, 2.4%, pero en caso de México las perspectivas económicas no son muy alentadoras, que digamos, con un crecimiento alrededor de 1%. Y la verdad es que aquí los analistas de temas económicos muestran varios signos de alarmas y eso sí es preocupante.
Bueno, pues aprovechando este cierre que hace Beata, me gustaría invitar a aquellos que están en Guadalajara y por qué no aquí están fuera, pero que puedan ir a Guadalajara. Vamos a tener justamente un evento que se va a llamar Panorama Económico y Político de México 2025, en donde tendremos varios analistas de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey, así como de la Escuela de Negocios también, el miércoles 29 de enero a las 8 de la mañana en el Centro de Congresos del TEC de Monterrey Campus Guadalajara. Cuando vean el podcast, en el link de nuestro podcast van a ver el link de registro y pues ahí se podrán inscribir. Muchas gracias, pues un capítulo con mucho análisis y esperamos que así continúe. Gracias, Conecta. Hola, Somos Eduardo Aguiñaga, Eva Guerra y Alicia Galindo. y te invitamos a escuchar Territorio Negocios, un podcast que analiza las tendencias y transformaciones empresariales en México y América Latina. Territorio Negocios es parte de Tech Sounds Podcast, la barra oficial del Tecnológico de Monterrey. Muchas gracias al equipo del Tecnológico de Monterrey. Denle seguir a este podcast, compártenlo y activen la campana de notificaciones para no perderse ningún episodio. Recuerden que siempre los leemos en los comentarios de Spotify y en las redes sociales de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno. Productora ejecutiva Lisbeth Siller. Productora de Con su permiso Artemisa Padilla y Nadia Rodríguez. Diseño Lisette Rodarte. Analíticos y alianzas Lilia Martínez. Postproducción Max Pérez y Marcelo Segura.